En la competición del cine español de 2022, escenificada en la temporada de premios del primer trimestre de este año, se vieron las caras dos títulos muy potentes que compartían objeto, el agro, el campo, y MacGuffin, la transición energética a los molinos de viento. Y absolutamente nada más. Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, es un fresco sobre ese mundo rural aún aislado, en el que impera la ley de la selva. Alcarrás, de Carla Simón, es un requiem por un mundo que desaparece. Ambas, pese a sus diferencias formales, unen sus cimientos en la realidad para soportar sus discursos, de modo que son relatos inspirados en hechos reales y, por tanto, empapados de legitimidad. En muchos sentidos, no solo son verosímiles, sino que son ciertos. En rigor, y como ya hemos contado alguna vez, la ley de la selva solo impera allí donde no alcanza el Estado, y el Estado son las infraestructuras de comunicación, como sabe todo el que haya visto un western, desde El hombre que mató a Liberty Balance, de la que ya hemos hablado mucho, a esa otra catedral del género, hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. El tránsito, casi siempre violento, de la selva a la ley lo traen el ferrocarril y el telégrafo en el western. Cuanto más lejos de una autopista, cuanto más inaccesible la localidad, más fácil es que broten violencias propias de la selva. Como veíamos no hace tantos años en el Pirineo catalán, en los crímenes de la montaña de Tor, y en el aragonés, en los de Fago. En estos términos, Asbestas describe un agro contemporáneo, pero en el que la ley aún encuentra dificultades para imponerse a los códigos de justicia autorregulada de las sociedades rurales. Esas dificultades se expresan en la película en la impotencia de la Guardia Civil para poner freno a la escalada de violencia entre los vecinos. Esa violencia, pese a que encuentra coartada en la indemnización perdida por un parque eólico, también responde a factores profundos bien conocidos como la aversión al extraño y los roces inveterados de la vecindad en el minifundio atlántico. También este año, esa obra maestra titulada Almas en pena y Inisherin constataba, en forma de fábula, algo que ya escribiera en su día Jan Giono: la hostilidad del medio, su inclemencia penetrante, corroe a los hombres. Alcarrás, en cambio, se distancia de los arquetipos de ficción y, al igual que Verano del 93, la anterior película de Carla Simón, se articula con una mirada pasiva, casi científica, sobre el final de un mundo, el del trabajo agrícola, y el principio de otro, el rentismo pasivo, que de nuevo aquí, en esta sociedad rural mediterránea, se materializa en la transición energética y en los parques eólicos. Ese paso de la producción al rentismo se conoce en el frente atlántico también desde hace décadas por el progresivo reemplazo de las pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas por las madereras. Para que se entienda el catálogo de intereses y frustraciones que incorporan Asbestas y Alcarrás, desde el thriller violento la primera y desde un sutil romanticismo idealista la segunda, pero también Suro, esa otra película española muy interesante de este año, o la propia Inisherin, explican los centenares de incendios de la semana pasada en Asturias. El progresismo occidental, que vivió su empacho de ruralismo con los hippies como reacción redentora al culposo pasado colonial, exterminamos tribus, vivamos como tribus, resumiendo mucho, lleva años ya debatiéndose entre la modernización que hoy reclama la España vaciada y la idealización ñoña de un cierto hippismo redivivo que ha prendido en lo que comúnmente se conoce como la izquierda neorrancia, que en el fondo es un movimiento de carácter conservador o reaccionario en el mejor y en el peor de los sentidos. Lo que pasa es que, siendo la ciudad el mayor invento de la humanidad y la cuna de los grandes progresos técnicos y políticos de la especie, también es una metrópoli que sojuzga, explota y somete a su alrededor. No hace falta irse a Roma o a los imperios coloniales europeos. Basta con ver lo que ha hecho el crecimiento desmedido del Madrid voraz con las mesetas norte y sur. Y esa ambivalencia lleva a los progresistas a una relación confusa con el mundo rural. El ejemplo más claro es el deslizamiento de Avatar, una película que en 2009 utilizaba el arquetipo del invasor colonial, que traiciona a los suyos, no para enfrentar lo civilizado con lo tribal, o no solo, sino la sociedad termoindustrial con la sociedad de las comunicaciones, pues resultaba obvio que Pandora era una alegoría de Internet y sus habitantes, internautas con un puerto USB en la coleta y un árbol de las almas, que era la Wikipedia. Por el contrario, Avatar, el sentido del agua, es un regreso nostálgico al agro, a los códigos tribales, al paraíso perdido, y faltaría más un elogio de la verticalidad de la familia patriarcal. Dicho esto, ayer el periodismo cultural se sobresaltaba, estupefacto y un tanto escandalizado, al saber que Carla Simón, directora de Alcarrás, formará parte de la lista municipal de Junts, una formación nacionalista y conservadora. Mi sorpresa, en cambio, era su sorpresa.